Hola, mi nombre es Lisa y tengo 30 años. Trabajo en una oficina y mi esposo, George, tiene 32 años. Nos conocimos a través de un amigo en común y llevamos 3 años de casados. Siendo hija única, mi crianza fue bastante protegida. Fui a una escuela pública hasta la secundaria, y luego me transferí a una escuela privada solo para mujeres, donde estudié hasta la universidad. La dinámica de una escuela solo para chicas nos permitió crear amistades muy profundas, aunque en mis primeros 20 años no me interesaba mucho el tema de las citas. Salí con algunos chicos de manera casual, pero nunca conocí a alguien con quien pudiera imaginarme casándome. De repente, me encontré en mis 30 años, lo que preocupó mucho a mis padres, especialmente a mi papá. Empezó a animarme a conocer hombres a través de sitios de citas, y fue así como conocí a George. Después de varias citas, George me confesó que tenía sentimientos por mí. Es un hombre amable, respetuoso con sus padres, y esos valores realmente resonaron conmigo, así que decidimos casarnos. Nuestra boda se organizó rápidamente, con el apoyo y entusiasmo de nuestros amigos y familiares. Sin embargo, la vida matrimonial trajo algunos desafíos. Poco después de casarnos, el padre de George enfermó y falleció, lo que llevó a George a dedicar mucho tiempo al cuidado de su madre. Aunque entiendo y respeto su dedicación, a veces siento que su mamá es su prioridad, lo cual puede ser frustrante. A pesar de esto, he aprendido a aceptar y adaptarme a las complejidades del matrimonio. Recientemente, he encontrado algo de alegría participando en sorteos, ganando pequeños premios como maquillaje y bocadillos. Pero mi mayor premio llegó cuando gané un par de boletos para Florida, el primer gran premio que he ganado. En ese momento, George estaba viajando con su madre, así que decidí regalarles los boletos a mis padres. Me emocionaba mucho sorprenderlos con la noticia. Mi mamá estaba encantada, sobre todo porque hacía mucho tiempo que no viajaban al extranjero. Sin embargo, mi papá no se mostró tan entusiasmado. Tengo compromisos de trabajo, Lisa, me explicó, aunque me queda algo de tiempo de licencia. Esta es una temporada muy ocupada para nuestra industria, y como jefe de departamento, no es fácil tomarme tiempo libre. Entonces, mi mamá sugirió, bueno, si logras tomar unos días, ¿por qué no vas tú y yo? Lo pensé un momento, y parecía una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Así que, como mi papá no podía acompañarnos, decidí hablar con mi jefe sobre tomarme un tiempo libre. Afortunadamente, el trabajo estaba relativamente ligero en ese momento, y mi jefe aprobó mi solicitud sin problemas. Después de trabajar, pasé por una librería cerca de la estación para comprar una guía de viaje sobre Florida. Estaba emocionada por el próximo viaje. Al acercarme a nuestra casa, noté que las luces estaban encendidas. Seguro George llegó temprano. Pensé, mejor me apuro con la cena. Cuando entré, en lugar de los zapatos de George junto a la puerta, vi un par de zapatos de mujer que reconocí al instante, los de mi suegra. Su presencia fue inesperada. Lisa, ¿qué significa dejar la casa vacía a esta hora? Me regañó al verme entrar. Oh, no me di cuenta de que estabas aquí, respondí, un poco sorprendida. No importa si estoy aquí o no, ya es hora de que George llegue a casa, y deberías estar preparando la cena y poniendo todo listo para él, me reprendió. Como vive cerca y tiene una copia de la llave gracias a George, a menudo venía sin avisar. Era algo que me resultaba difícil, especialmente desde que su esposo había fallecido. Posiblemente se sentía más sola, pero sus visitas sorpresa y su actitud exigente eran difíciles de manejar. Además, se aferraba a ideas anticuadas sobre el papel de una esposa y desaprobaba que yo trabajara. Cada interacción parecía incluir alguna crítica o comentario sarcástico, haciéndome sentir incómoda. ¿Por qué esa cara larga y el desvío en lugar de venir directo a casa? Seguía diciendo mientras examinaba cada uno de mis movimientos. Eres una esposa inútil, criticó, intentando ver qué había comprado. Por favor, basta, objeté, tratando de mantenerme firme, pero ignoró mi protesta y tomó la bolsa con la guía de viajes. ¿Qué es todo esto? ¿Qué piensas hacer en Florida? ¡Qué extravagante!, exclamó. No, es un premio que gané y lo voy a regalar a mis padres, expliqué. Pues nadie me avisó de esto, respondió molesta. En ese momento, George llegó. He vuelto,
¿Qué pasa?, preguntó. Bienvenido, George. Lisa ganó un viaje a Florida, informó rápidamente su madre. Qué desconsiderado que lo quieras dar a los padres de Lisa sin consultarme. Me hubiera encantado ir, dijo George. Tampoco sabía del viaje. Pensaba dárselo a mis padres, respondí. ¿Cuántas personas pueden ir en este viaje?, preguntó George. Es para 2 personas, contesté. Debiste decírmelo antes. A mí también me hubiera gustado ir. ¿Por qué tomas decisiones sola?, cuestionó George. Al principio había considerado ir solo con él, pero esta vez quería darle la oportunidad a mis padres. Le expliqué a George que esta era una ocasión especial. Te equivocas, le dije. Mi mamá y yo vamos, y tú te quedas en casa. George no lo aceptó. De ninguna manera. Yo gané. Este viaje es un regalo para mis padres, y yo me los llevo. Intenté razonar con él. Podemos planear algo para otro momento. Mi mamá realmente quiere ir, así que por favor, trata de entenderlo. Me miró, incrédulo. ¿Qué estás diciendo? Tú ya fuiste de viaje con tu mamá hace poco. ¿Por qué no puedo llevar a mi esposa en este viaje? De repente, lanzó una bomba. Si no te gusta, podemos divorciarnos. El mencionar el divorcio como una amenaza me golpeó como una ola fría, y por un momento sentí una desconexión emocional hacia él. Respondí simplemente, está bien, haz lo que quieras. Decidí dar un paso atrás y no seguir discutiendo. George y su mamá, ajenos a la tormenta interna que sentía, parecían satisfechos con el resultado. Deberías haber sido más comprensiva desde el principio, dijeron, con un tono orgulloso que me sacaba de quicio. Tratando de ignorar sus comentarios, empecé a pensar en mis próximos pasos. Al día siguiente, llamé a mis padres para contarles lo que había sucedido. Mi mamá, que estaba tan emocionada con el viaje, estaba naturalmente decepcionada, pero trató de ser comprensiva. Lo entiendo, dijo con suavidad. Si así tienen que ser las cosas, ni modo. No queremos que haya tensiones entre ustedes, así que no te preocupes por nosotras. Aún sintiéndome culpable por dejarlas de lado, decidí hacer lo correcto. Durante mi hora de comida, llamé a la aerolínea para ver si podía cambiar la reserva e incluir a George y a su mamá. Sin embargo, el operador me informó que los boletos eran intransferibles, y solo podían ser usados por la persona ganadora, como lo especificaban las reglas. No me había fijado en ese detalle. Al darme cuenta de mi error, le informé al operador que iba a rechazar el premio. Decidí no contarle nada a George ni a nadie más. Pensé que si realmente querían ir, podían comprar sus boletos por su cuenta. Esa noche, cuando George llegó del trabajo, estaba ansioso por hablar sobre el viaje. Oye, Lisa, ¿llamaste a la aerolínea? ¿Vamos a Florida con mamá?, preguntó, con esperanza en la voz. Le pasé los documentos y los boletos. Mira, échales un vistazo. Todos los detalles están ahí. Es importante que los leas bien, le dije, sabiendo que probablemente no los leería. Él los miró por encima y luego los dejó de lado. Está bien, me quedo en casa, murmuró. No puedo esperar a ver la reacción de ellos. El día del viaje llegó, y George parecía inusualmente tenso. Había una sensación de incomodidad en el aire. Cuando llegaron al aeropuerto, él y su mamá se encontraron con retrasos inesperados. ¿Qué está pasando? ¿Puedes explicarme esto?, exigió, claramente frustrado. El representante de la aerolínea, sin embargo, se mostró tranquilo y explicó con calma. Como ya les mencionamos, estos boletos son intransferibles. Si el ganador no está presente, los boletos se invalidan. Esto está claramente especificado en nuestra política. George y su madre ya habían reservado en hoteles de lujo, lo que les había dejado el presupuesto muy ajustado. Ahora, en el mostrador del aeropuerto, se toparon con otro problema. Lo siento mucho, pero parece que hay un inconveniente con su pago, dijo la atendienta. ¿Podría intentar con otro método de pago? Eso es imposible. Esta tarjeta ha estado funcionando perfectamente bien. ¿Por qué ahora falla?, exclamó George, frustrado. La atendiente respondió con calma, me temo que no podemos diagnosticar el problema aquí. Quizás deba contactar a la entidad emisora de su tarjeta para obtener ayuda. Sin otra opción, George usó otra tarjeta de crédito. Más tarde, me llamó.
desconcertado y molesto. Oye, ¿qué está pasando? Los boletos que nos diste no sirven. Su frustración era evidente cuando añadió, y ahora mi tarjeta fue rechazada. Yo respondí, ¿leíste las letras pequeñas en los boletos? Ahí dice claramente que son inválidos si el ganador no está presente. Eso no explica el problema con la tarjeta, contraatacó George. Me sorprendió. ¿Qué quieres decir? Reporté mi tarjeta como perdida. No la encontraba en mi cartera, así que pensé que quizás la habías tomado. Suspiré. Eso no tiene gracia, pero no te preocupes. No se ha hecho un mal uso de tu tarjeta. No te vas a salir con la tuya, amenazó George. Cuando regresemos, vas a pagar por esto. Eso es totalmente culpa tuya, respondí calmadamente. Lo que hiciste equivale a un robo. El rostro de George se oscureció. ¿Sabes qué? Me voy a divorciar de ti. Sal de aquí. Está bien, como lo esperaba, dije sin alterarme. Acepto el divorcio. La verdad es que ya tenía planeado irme antes de que me lo pidiera. Había empacado mis cosas con antelación, aprovechando el permiso pagado que había tomado para este viaje. Al irme, me aseguré de llevar el libro de cuentas y sellarlo para que no pudiera acceder a nuestros ahorros. También informé a los vecinos sobre nuestro divorcio. Al revisar nuestros ahorros conjuntos, descubrí que el dinero había sido retirado varias veces. No recordaba haber hecho esos retiros, lo que dejaba claro que George era el responsable. Al comparar las fechas de los retiros con las entradas de mi blog, me di cuenta de que el dinero se había retirado durante el periodo en que George y su madre estaban de vacaciones. Confié en mis padres sobre el comportamiento de George, el uso indebido de mi tarjeta de crédito y su uso no autorizado de nuestros ahorros para el viaje con su madre. Mientras relataba los hechos, las expresiones de mis padres cambiaron de preocupación a una severa decepción. Mi padre, profundamente avergonzado, se disculpó. Lo siento mucho. Esto es culpa mía por haber organizado tu matrimonio, dijo, con un tono de responsabilidad. Esto recae sobre mis hombros. Déjame a mí. Mi padre tenía un puesto de alto rango en la empresa matriz donde trabajaba George. Aunque normalmente un colega se encargaba de las auditorías, mi padre reorganizó su agenda para auditar personalmente la empresa de George. Durante la auditoría, mi padre se reunió con el superior de George para cenar. La conversación comenzó a girar sobre mi divorcio. Mi padre explicó, de hecho, mi hija está pasando por un divorcio. El principal problema proviene de la dependencia excesiva que tiene su esposo de su madre. Si solo fuera eso, tal vez le habría aconsejado que perseverara, pero parece que también malutilizó la tarjeta de crédito de mi hija y agotó sus ahorros sin su consentimiento. Bajo estas circunstancias, no puedo, con conciencia tranquila, recomendar la reconciliación. Luego, mi padre cambió sutilmente el tema hacia el desempeño laboral de George. Por cierto, ¿cómo ha estado trabajando tu subordinado, o mejor dicho, tu ex-yerno, George? ¿Últimamente ha estado presente en la oficina? El superior de George, claramente preocupado, respondió, es una época muy ocupada, pero he notado que ha estado ausente mucho. Esto despertó sospechas, y pronto quedó claro que el comportamiento de George en el trabajo podría revelar más problemas. El descubrimiento de su mala conducta personal llevó al superior de George a examinar más de cerca sus acciones laborales. Para manejar los trámites del divorcio de manera eficiente, mi padre recomendó un abogado experto en este tipo de casos. Voy a arreglar que un abogado maneje el divorcio. Pronto recibirás confirmaciones por escrito sobre la pensión alimenticia y la división de bienes. Informé a George de esta decisión, sintiéndome un poco más tranquila al ver que las cosas finalmente comenzaban a avanzar. Cuando George y su madre regresaron de su viaje a Florida, George vino a la casa de mis padres. Su apariencia estaba desordenada y parecía desesperado. Lisa, ¿qué es esto de la carta certificada? Estoy sin dinero. No puedo pagar la pensión alimenticia ni la división de bienes. Esto es solo una pelea matrimonial. No hace falta que lo lleves tan lejos. Ya me disculpé, por favor. Regresa, imploró George. ¿Yo contra a qué? ¿Has leído siquiera lo que dice esa carta certificada? El abuso mental de tu madre. El hecho de haber agotado nuestros ahorros y de intentar usar mi tarjeta sin permiso. No hay forma de que podamos reconciliarnos. George se puso rígido. Desde que te fuiste, ha sido difícil para mi mamá y para mí.
¿Has recibido miradas frías de los vecinos? ¿O problemas en el trabajo? Le levanté una ceja. Supongo que acerté en el clavo. George no respondió de inmediato. ¿Cómo lo sabes?, me preguntó. Bueno, quién sabe, si reflexionas sobre tus acciones, tal vez entiendas por qué todo esto está pasando, le respondí. No puedo reconciliarme contigo, George. Tendrás que enfrentar las consecuencias, y de ahora en adelante, por favor comunícate a través del abogado. Si sigues rondando, tendré que involucrar a la empresa de seguridad. Finalmente, George cedió y se fue con el corazón pesado. Todo lo que George había dicho y hecho para intentar que volviera a casa había sido planeado por mi padre y por mí. Antes de regresar a casa de mis padres, fui a hablar con los vecinos, inventando una historia sobre cómo me habían echado después de que mi esposo y mi suegra robaran los boletos de avión que había ganado en un sorteo. Usando mi experiencia en el club de teatro durante mis años de estudiante, la historia fue muy convincente. Cuando George y su madre regresaron de su viaje a Florida, los rumores se esparcieron rápidamente. Mi suegra se horrorizó al enterarse de que los vecinos la estaban evitando. Esto solo empeoró las tensiones entre ellos, haciendo que su regreso fuera aún más incómodo. Después de todo el escándalo, mi padre decidió iniciar una investigación en la empresa de George. Los resultados fueron alarmantes. George había estado abusando de su puesto, tomando licencias no programadas durante los tiempos de mayor actividad para viajar con su madre, llegando tarde o yéndose temprano, e incluso robando fondos de la empresa. Como resultado, fue despedido inmediatamente. La empresa también tomó una postura firme, anunciando a todo el personal que la era de los privilegios para los familiares de la gerencia había llegado a su fin. En lo personal, mi divorcio avanzó sin problemas gracias al abogado que mi padre había contratado. Pronto fui legalmente soltera nuevamente, y la división de bienes fue justa, asegurando que recibiera mi parte a pesar de los gastos que había ocasionado George. Durante todo este tiempo, mantuve un blog detallado que documentaba el abuso emocional que sufrí. Estos escritos fueron fundamentales para validar mi experiencia durante los trámites legales. Una vez todo estuvo resuelto, me sentí reivindicada y decidí avanzar. Usé la liquidación financiera del divorcio para planear unas vacaciones muy necesarias. Como las vacaciones de la empresa de mi padre coincidían con las mías, elegimos Florida, sabiendo que a mi madre le gustaba el destino. Planeamos el viaje con mucho cuidado, exploramos playas vírgenes, arrecifes de coral vibrantes, compramos y disfrutamos de unas vacaciones revitalizantes en familia. Este viaje también fue una oportunidad para reconectar con mis padres y sanar el daño emocional que el divorcio había causado. Aunque mi matrimonio ya era parte del pasado, me sentía optimista respecto al futuro, lista para nuevas aventuras y relaciones, con el corazón lleno de emoción. Apreciaba los momentos presentes de felicidad y esperaba con ansias lo que la vida me deparaba.